Entonces vamos a dar inicio a esta, se sigue conectando las personas. Muchas gracias por acompañarnos. Es un verdadero placer tenerlos nuevamente ahora en esta cuarta mesa de discusión virtual organizada por Clúster Industrial para toda nuestra comunidad, la comunidad automotriz más fuerte de México. Y bueno, es un placer pues tener a estos grandes panelistas, expertos, en la materia desde diversas perspectivas, pero todos tienen un tema en común que es industria, evidentemente automotriz y pues el tema energético, en el cual para nosotros el día de hoy representa un tema pues sumamente importante que nos comprometemos a comunicar a nuestra audiencia. Pues bueno, la mesa se nombra ¿qué pasará si se aprueba la famosa reforma eléctrica en este momento que tanto dime y direte hay? Tratamos de ser muy conscientes y tratamos de ser muy proactivos en comunicarles. Y bueno, vamos a presentar a nuestros panelistas expertos. Pues comenzamos con las damas. María José Treviño nos acompaña. Actualmente es directora general de Acclaim Energy México, consultoría que apoya a grandes consumidores de energía para diseñar e implementar estrategias de suministro de electricidad y gas natural. María José ha sido reconocida como líder de mercado en México y reconocida en los últimos 2 años como una de las 100 mujeres más poderosas en los negocios, pues nombrado por este medio Expansión, y las top 10 mujeres de la industria por energía hoy en día. Durante el 2021 fue nombrada LinkedIn Top Voice de la sustentabilidad y bueno, cuenta con 2 licenciaturas en Administración de Empresas y en Chino Mandarín de Trinity University. Además, cuenta con un MBA por el IPADE Business School. Bienvenida, María José, nuevamente a tenerte en un panel así. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Y bueno, continuamos con nuestro segundo panelista experto. Es un placer contar con el doctor José Sosoya. Él es presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Tiene más de 40 años de experiencia en asuntos públicos, legales e internacionales. Se ha especializado en fusiones y adquisiciones. Es actual presidente de la AMIA, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Dentro de su amplia trayectoria se destaca su colaboración con la industria ferrocarrilera por su experiencia anterior. Estuvo más de 14 años como presidente, gerente general y representante ejecutivo de Kansas City Southern de México y 9 años como director de asuntos legales y gubernamentales de ExxonMobil México. También fue presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles y tuvo el cargo de presidente del Consejo Mexicano del Transporte y miembro del Consejo Directivo de Afore Siglo XXI. Un honor tenerte aquí, doctor José. Un privilegio para mí estar con ustedes. Muy buenos días. Gracias. Y continuamos con nuestro tercer panelista y experto. Él es Juan Pablo Martín Gómez. Es ingeniero industrial y de sistemas del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, con desempeño sobresaliente dentro del top 5 en el examen Ceneval. Estudió una maestría en energía renovable y eficiencia energética en la Universidad de Oldenburg, en Alemania. Trabajó en empresas alemanas relacionadas al desarrollo de proyectos de energía renovable a pequeña y gran escala. Tiene más de 15 años de experiencia y ha participado en más de 80 proyectos de mejora en empresas en Norte y Sudamérica, Europa y Asia, con el Lean Six Sigma Institute, en donde se desempeña como Master Black Belt certificado. Con sus conocimientos en la metodología Lean Six Sigma, desarrolló junto con Luis Socconini la metodología Lean Energy 4.0, la cual combina la estructura de proyectos Lean Six Sigma con aspectos técnicos en eficiencia energética y ahorro de energía. A finales de 2018 terminaron el libro titulado Lean Energy 4.0, en donde entrelazan conceptos de Lean Six Sigma, Industria 4.0 y ahorro de energía con energía renovable. Bienvenido, Juan Pablo. Un gusto tenerte aquí. Gracias.
Pues sin más preámbulo, estamos en medio de una posible aprobación de la iniciativa de la reforma eléctrica que actualmente se está analizando y dialogando en el Congreso de México. Ha causado mucha controversia, pero también ha causado un tema de un poco de incertidumbre para la industria, de saber realmente cuál va a ser el impacto, si positivo, negativo, o qué nos puede deparar en este caso la aprobación. Sin embargo, hay temas y retos que se están comenzando a tocar cada vez de manera más profunda, como energía insuficiente y a un muy alto costo, pérdida de empleos, cancelación de la transición energética, impacto a finanzas públicas, arbitrajes internacionales y violación a tratados internacionales como posibles retos y consecuencias. Estados Unidos, como sabemos, en esta industria y en las industrias manufactureras más importantes del país, juega un rol importantísimo, es el principal socio comercial de nuestro país y su aliado principal, Canadá, pues está conformando el Tratado de América del Norte, mejor conocido como TEMEC, y se ha manifestado en varias ocasiones una cierta preocupación sobre las repercusiones de esta reforma y lo que afectaría a las empresas e inversiones futuras. Así que no me queda más que dar inicio al panel con una primera pregunta en donde le voy a pedir al doctor Sosaya que inicie con este rol de comentarios. Y la pregunta sería, ¿cuáles son los principales puntos que conforman esta iniciativa y cómo pudiera impactar a la industria, considerando también además pues, los posibles escenarios que se podrían pues, presentar? Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Y bueno, pues, primero que nada, como sector automotriz queremos manifestar que si bien estamos conscientes de que sería necesario hacer una reforma eléctrica por el tiempo que ha pasado ya desde la anterior, no coincidimos en que una reforma constitucional sería la vía para realizarla. Recientemente, afortunadamente, fuimos invitados a participar en el Parlamento abierto sobre esta reforma en la Cámara de Diputados, cosa que agradecemos muchísimo. Y sí me permitiría, si están de acuerdo, en leerles la postura que ahí planteamos como sector. Esta postura es muy clara, creo, contundente, y permítanme darle lectura a la misma. Respecto del esquema de generación de electricidad propuesto, en el que la Comisión Federal de Electricidad generará por lo menos un 54% de la energía y las empresas privadas el porcentaje restante, sí vemos con preocupación que pudiera no haber financiamiento disponible ni infraestructura y generación de energía eléctrica limpia que permitan atender el incremento de la demanda en el futuro cercano, tanto por la inercia económica existente como por los compromisos planteados con anterioridad. Y concretamente, permítanme aquí señalar que el sector automotriz está en el inicio de un cambio de tecnología que va hacia puras energías limpias, no solo como medio generador de energía para los vehículos, sino como la energía que utilizarán para la fabricación de los mismos. Sobre la generación de energía, tenemos conocimiento que de enero a septiembre del 2021 se produjeron 244.8 terawatts hora, de los cuales la Comisión Federal de Electricidad generó 98.6 terawatts hora, o sea, el 40%, y los privados 146 terawatts hora, o sea, el 60%. Por lo tanto, pues nuestra duda es cómo le hará la Comisión Federal de Electricidad para desarrollar la capacidad adicional equivalente al 14% para alcanzar ese 54% del total que esta reforma prevé. Además, considerando la capacidad limitada de fuentes renovables con los que cuenta la Comisión Federal de Electricidad, se estima que para alcanzar dicha proporción en la generación de electricidad tendrá que usar combustibles fósiles, lo cual incrementará el costo de la electricidad hasta en un 31%. Además, esto podría tener un impacto negativo en la promoción de fuentes de generación de energías renovables y un incremento estimado en la emisión del dióxido de carbono del 32%. Mientras que en el 2021 el precio promedio de la electricidad que vende la CFE en media tensión estuvo en 1.22 pesos por kilo,
por kilowatt hora, los privados ofrecieron un precio promedio de 0.42 pesos por kilowatt hora. Asimismo, en caso de limitar la modalidad de autoabastecimiento, habrá una parte significativa de la demanda de electricidad que tendría que cubrir inmediatamente la CFE y su capacidad para lograrlo se verá retada. También repercutiría en tarifas de electricidad menos competitivas. En resumidas cuentas, lo que el sector automotriz le preocupa de esta reforma es que no se llegara a tener energía limpia en cantidades suficiente y en precios competitivos, porque esto pudiera restarle competitividad en la producción de vehículos. Pues recordemos que de todos los vehículos que produce nuestro país, se exportan el 88%. Entonces estamos en competencia global permanente y cualquier movimiento en los costos de energía pudiera sacarnos de esta competencia. Ahí dejaría yo por lo pronto mi respuesta. Muchas gracias por este contexto. Creo que era muy importante la postura de la mía en este sentido. Y damos inicio justamente al tema de cuál es este escenario que está visualizando la industria automotriz mexicana. María José. Claro, pues un poco para complementar, la iniciativa de la reforma, como la entendemos, regresaría prácticamente al Estado el control absoluto de la cadena de valor eléctrica, de la generación, transformación, distribución, suministro, comercialización de energía. Y este control propone extenderse para cubrir hasta la transición energética y todo lo que conlleva ser dueño de la innovación, desarrollo y ciencia que involucra este rubro. Entonces, también se pretende tomar el rol de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, para poder establecer reglas, precios, mecanismos y autorregularse. También sobre el SENACE, quien planea las operaciones del Sistema Eléctrico Nacional. Y bajo esta iniciativa se pudieran eliminar de alguna manera permisos de generación eléctrica existente muy necesarios. También se despacharía por último la generación renovable, se limitaría la participación privada a un 46% de la energía requerida por México y por lo tanto se dejan de considerar los beneficios económicos que un mercado abierto de la competencia brinda a todos los consumidores de nuestro país. Y mencionaste cuáles serían algunos de los escenarios que pudieran suceder. Hay un sinfín de escenarios, ¿no? No tenemos la bolita de cristal, desafortunadamente. Creo que es suficientemente ambigua la propuesta para no tener esa claridad, pero si me enfoco en los altos consumidores de energía, hay varios efectos generales. Uno, si están en autoabasto, que al parecer de manera explícita se retumba el interés por eliminar este esquema o modificarlo. Si están en autoabasto, las empresas que están en estos contratos, autoabasto legado, están evaluando ya la salida, la terminación anticipada, la migración al mercado eléctrico mayorista, la negociación con su mismo generador, para hacer todo de manera voluntaria. Entonces, todo esto conlleva muchísimo análisis y justificación estratégica. Ahora bien, muchas empresas ya lo están considerando. Y entonces, esta es la parte voluntaria, la transición al mercado de manera voluntaria. Existe 4 o 5 veces más energía en autoabasto que en el mercado. Y entonces, la oferta y demanda entra a jugar un rol muy importante, ¿no? La energía que existe en el mercado, especialmente la renovable, que tanto quieren los consumidores industriales y que la tendencia es hacia la alza, tendería a subir de precio. Entonces, ese es un escenario, yo creo que muy probable que estaríamos viendo en el futuro cercano. Ahora, otro escenario para los que se esperen es que se impacten algunos costos de transmisión y distribución, por ejemplo, y entonces que cambie el beneficio que están obteniendo en su presupuesto en este momento, ¿no? Los ahorros quizás se vean comprimidos, quizás ya estén pagando o vayan a empezar a pagar por encima de la tarifa de CFE suministro básico, y entonces van a haber muchas negociaciones, van a haber muchos amparos, van a haber muchos arbitrajes, va a haber muchos procesos legales privados, ¿no? Y también muchos efectos de manera internacional. Por otro lado, pudieran forzar una migración, ¿no? ¿Cómo funcionaría esto? No lo sabemos. Si se obligarían los consumidores a migrar con su generador actual, si no tiene suministrador calificado, ellos como empresa filial, los generadores, entraría un tercero a ofrecer condiciones distintas. No sabemos si entraría un cambio en ley que los ampare y puedan salir de manera independiente.
No sabemos si serán facilitados los permisos para su transición o si serían dificultados y entonces permanecen con CFE básico por cierta cantidad de tiempo. Entonces, en este momento realmente todo es especulación y existen muchos escenarios por considerar. Nosotros en Acclaim hemos estado llevando a cabo análisis muy profundos de las distintas situaciones y alternativas específicas aplicables a los distintos consumidores y a los distintos centros de carga dentro de su portafolio. Y es bien interesante el ejercicio porque para todos aplica de manera distinta según lo pactado en su contrato actual. Entonces, yo los invitaría como empresa consumidora a analizar su situación actual y empezar a entender contractualmente cuáles son los compromisos y cuáles son las alternativas, penalizaciones, justificaciones, modelo de negocio, business case, todo conforme a las posibles transición o permanencia dentro de sus contratos, posible negociación, etcétera, porque tienen que estar listos para lo que pueda pasar. Totalmente, María José. Y como bien dices, es ya empezar a ver de lo general a lo particular, pero bueno, más adelante vamos a profundizar un poquito más en el tema. Muchas gracias. Juan Pablo, a manera general, el tema de en qué consiste la iniciativa y la perspectiva que tú estás viendo de posibles escenarios. Sí, mira, creo que María José y José hicieron un muy buen trabajo explicando ya pues por dónde puede pegar. Es todavía muy temprano para dar así como que escenarios. Lo que me gustaría hacer a mí hincapié es lo que sí sabemos, en donde sí podemos empezar a mejorar y lo cual, independientemente qué reforma implementen en donde no va a pegar, es todo lo que hagamos internamente para eficiencia energética. O sea, del medidor para afuera, eso sí es bronca de la CFE o como se vaya a llamar, etcétera. Del medidor para adentro, eso somos nosotros. Y si logramos tener procesos más eficientes, equipos más eficientes, gastar menos electricidad, independientemente de qué pase afuera, esa es una alternativa que podemos ver ahorita y no depende del mercado si va a mantenerse o no. Muchas gracias, Juan Pablo. Pues creo que es un tema sumamente complejo. Como bien dicen ahorita, todavía es mucha especulación. Sin embargo, ustedes como expertos saben hacia dónde se está orientando también la necesidad de la industria y el actor, en este caso, estas empresas que tienen años produciendo y manufacturando aquí en México, pues sí es un tema de un poco de incertidumbre. Y aquí me gustaría, en los supuestos, evidentemente, desde su perspectiva, iniciando con María José, ¿cuáles pudieran ser esas principales afectaciones que tendrían las empresas extranjeras instaladas aquí en México, que en una industria automotriz, pues estamos hablando de un alto porcentaje prácticamente en su totalidad? Claro, voy a contestar con 3 elementos críticos que se deben de considerar. Uno, las empresas del sector automotriz cuentan con metas muy agresivas de sustentabilidad, de reducción de su huella de carbono. Si no es de manera inmediata, porque hemos visto de todo, es en 2 años, ¿no? Y entonces recuerden que esos proyectos toman tiempo y la transición toma tiempo y por lo tanto la necesidad es latente y es hoy que se necesitan enfocar en esto, ¿no? Sobre este mismo tema, más y más países estarán imponiendo impuestos sobre el carbón, es decir, aranceles en la importación de productos que conllevan cierto grado de contaminación en su cadena de producción. Como lo mencionó el doctor Sosaya, el 88% de la producción en México se exporta. Entonces, este va a ser un costo importante que se debe de considerar para simplemente su negocio, ¿no? Entonces, esto pudiera llegar a generar costos importantes e impedimentos de negocio si no se logran cumplir con metas de renovables, por ejemplo. Con mayor frecuencia, las armadoras están imponiendo requisitos, métricas, KPIs, y este enfoque también está ayudando para obtener mayor acceso a financiamiento con condiciones más atractivas, cumplir con principios ESG, para cumplir con bonos verdes y sustentables emitidos, cumplir con requisitos de los mercados y con metas corporativas, ¿no? Hay una serie de cumplimientos que se deben dar llevar a cabo durante cierto plazo corto de tiempo. El segundo punto es la reducción de costos, ¿no? Actualmente estamos viendo entre un 10 y un 28% más o menos de ahorros contra la tarifa de CFE suministro básico ofrecidos actualmente en el mercado eléctrico mayorista. Con generación en sitio, generación distribuida, también existen ahorros y esquemas bien interesantes. Entonces, con la reforma propuesta
a como está escrita en este momento, la competencia sería limitada o nula, sin control o transparencia de su presupuesto, ¿no? Entonces, además, la CRE actualmente emite la metodología de tarifa regulada y en esta propuesta se pretende tomar control del regulador y eliminar su independencia, lo cual no es buena práctica de mercado y podría generar poco control y visibilidad en su presupuesto hacia adelante, además de que está incumpliendo con algunos tratados internacionales. Como tercer punto, todo lo propuesto en la reforma tiene un efecto dominó, ¿no? A otros impactos críticos que nos llevan a otros y así repetitivamente, ¿no? Entonces, lo propuesto en la iniciativa de la reforma desde el aspecto operacional es demasiado complejo y muy costoso para las finanzas públicas. Por lo tanto, podrían haber falta de recursos para la inversión en infraestructura eléctrica que le toca a la CFE, distribución, transmisión, que es muy necesaria para poder soportar la demanda actual y la demanda creciente del país. El día de hoy ya vemos falta de capacidad en muchas zonas del sistema que impiden la expansión de empresas y además la llegada de otras. Entonces, si no buscamos atender este problema con recursos suficientes, se generará un impacto importante en la economía, ¿no? Porque no va a poder haber esa productividad que requiere de energía eléctrica confiable, un suministro confiable. Y si se agrava la situación, además de no contar con esta energía, la calidad de esta, para los que sí la tienen, también podría ser un reto a considerar. Y el problema es que muchas de las inversiones que se requerirán por parte del consumidor para abordar estos retos también se ven amenazados por la incertidumbre en la regulación. Entonces, creo que el impacto es importante. Sin embargo, y ahí va la respuesta a una pregunta que acaban de hacer, hay que tomar control sobre lo que sí podemos controlar, ¿no? Que es internamente eficiencia energética, y actualmente sí se pueden firmar contratos, claro, con mucha cautela, agregando cláusulas, haciendo análisis, protegiendo ambos lados para haber salidas en caso de haber un cambio en ley, porque ahorita sí existen oportunidades, sí existe el funcionamiento del mercado, y se están dando los permisos, los trámites, los registros de usuario calificado, los contratos, todo esto va caminando. Sin embargo, hay que caminar con mucha cautela. Muchas gracias, María José. Doctor Susaya. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que primero habría que ratificar que esto es una iniciativa y que está en un proceso de discusión precisamente entre todos los diferentes actores que pudieran ser afectados, donde reitero una vez más que agradecemos que haber sido considerados para el Parlamento abierto y que consideramos que estas opiniones que ahí se han vertido serán tomadas en cuenta y sufrirá modificaciones. Esa es la gran esperanza que tenemos. De continuar así y eliminarse como así parece que serían los certificados de energías limpias, esto causaría un problema importante para el sector automotriz, puesto que las empresas no tendrían cómo acreditar precisamente el uso de las energías renovables, ¿no? Y esta parte es fundamental porque el mundo va hacia allá. No estamos hablando de que en la circunstancia actual, el mundo está tomando compromisos. México acaba de tomar un compromiso de que para el año 35, creo que señalaron así, el gobierno solamente adquirirá automóviles eléctricos. Entonces, si todo el mundo va hacia la energía limpia, no solo tenemos que procurar que ésta exista, como decía yo hace unos momentos, de manera suficiente, de manera competitiva y que sea limpia, sino además que se puedan generar esos certificados que tengan acreditación internacional, porque también se prevé que se establecerán ciertas aranceles para las exportaciones de los países que no cumplan con los compromisos de energías limpias. Es bien importante que lo tomemos en cuenta, es bien importante que estos elementos que estamos aportando, los que estamos en los diferentes sectores, sean tomados en cuenta para que efectivamente entre todos lleguemos a una reforma que sea eficiente, que sea competitiva y que sea en beneficio de todo el país para asegurar las energías del futuro de México. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Juan Pablo, ¿cuál es tu perspectiva?
Y pues también, mira, quiero retomar algo que dijo María José, el tema de costos, ahí sí, ahí va a pegar, ¿no? Va a pegar porque las energías renovables, pues por como lo veas, no hay costos de operación o son muy bajitos. Lo caro es como la inversión, ya que la tienes funcionando. Otro tema es, como mencionaba también el ingeniero José, tiene que ver las empresas, no sé si están todos enterados, la mayoría creo que sí, pero empresas sobre todo europeas están sujetas a, tienes como presupuestos, tienes como indicadores que en donde ves cuántas toneladas de CO2, por ejemplo, estás produciendo. Y me gustaría compartir mi pantalla para que vean un documento que descargué hace poquito que me llamó mucho la atención. Creo que me tienen que habilitar. Estás habilitado, Juan Pablo. ¿Estoy habilitado? Sí. Ah, bueno, creo que tienen que dejar de compartir. Exacto, sí. Miren, quiero compartir este documento que genera justamente la CFE, ¿no? Que es el factor de emisión. Eso quiere decir cuánta contaminación se genera por cada kilowatt hora producido, ¿no? Esto es del 2021, es el más actual que encontré. Y México es el país más sucio en la generación eléctrica de toda la OCDE, ¿ok? Estamos estábamos ya más cerca de 400 gramos. Esto es como 400 gramos por cada kilowatt hora, ¿vale? Entonces, aquí estamos ya cerca del medio kilo por cada kilowatt hora. Eso quiere decir, imagínate 8 computadoras trabajando 8 horas al día, son como 2 kilowatts horas. O sea, con 8 computadoras prendidas durante un día, un turno de trabajo, tienes más o menos la contaminación, el CO2 flotando de 1 kilo de tortillas, ¿no? Solamente por un día de trabajo. A lo que voy con esto es que se va a hacer la energía cada vez más sucia. Entonces, si tenemos metas internacionales que cumplir, pues podemos hacer de nuevo nuestra parte del medidor hacia adentro, ver qué podemos reducir y demás. Cada kilowatt hora que ahorremos, en contraparte, va a tener un impacto mayor, porque cada kilowatt hora va a ser pues más sucio y vas a estar como ahorrando más. ¿Me explico? De todas formas, pues la situación no se va a poner fácil, ¿ok? Es importante conocer este número, que es como 0.49 gramos por cada kilowatt hora. Es algo que tenemos que tomar en consideración, ¿no? Para cómo van las cosas, parece que este número se va a hacer cada vez más sucio y seguiremos siendo el país más sucio de la OCDE, lo cual pues no es óptimo de ningún punto de vista. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Es importante también tener el tema de, considerado el tema de en qué actualmente, cómo estamos emitiendo en ese sentido como país, ¿no? Sin embargo, algo que yo creo que es una de las principales, voy a decirlo, preocupaciones del sector en general, y ahorita al inicio casi los tres coincidieron en el contexto, en la introducción, es qué puede pasar con esas inversiones. El doctor Sosaya lo comenta muy bien. Ya la industria automotriz ya no es un futuro el tema de electrificación, ya no es un futuro el tema de dejar de producir combustión interna. Ya estamos viendo cada vez prácticamente las armadoras instaladas en México alineando sus próximas inversiones o sus próximas infraestructuras ya para comenzar a producir en un mayor volumen autos eléctricos y enchufables. Sin embargo, hemos estado visualizando también posibles amenazas de qué puede suceder con el tema de las nuevas inversiones dentro de la industria si se genera o si se aprueba esta reforma. Comenzamos, por favor, con el doctor Sosaya, por favor. Sí, muchas gracias. Mira, nosotros hemos visto con preocupación que desde que salió la iniciativa, pues no hemos visto llegar las inversiones que esperábamos para el sector automotriz. Hay un poquito de expectativa sobre esta, cómo finalmente saldrá. Sin embargo, algunas de las armadoras que están ya establecidas en México sí han anunciado inversiones a futuro. Sigue el sector automotriz teniendo mucha confianza en México, en el país y en las decisiones que se tomarán para lograr contar con esta energía limpia en cantidad suficiente y en precio competitivo. Bien importante, ya lo mencionaba yo, que demos esa certeza
sobre todo porque la inversión extranjera y la nacional lo que busca es respeto al Estado de Derecho, que existan leyes que se cumplan y se hagan cumplir. Y en eso todos estamos, creo que, de acuerdo. Las leyes son para cumplirse y deben de dar certeza al inversionista. Sin embargo, cuando hay modificaciones en las que se pone en riesgo el suministro suficiente de energías que son las energías del futuro de la humanidad, creemos que ahí es donde se causa incertidumbre para que la inversión llegue de la manera que pudiera ya estar llegando a nuestro país. Afortunadamente no se ha detenido la inversión en general, pero creo que pudiéramos estar recibiendo mucho más inversión en estos momentos de la que ha llegado, de no ser por las cuestiones que hoy nos ocupan sobre la reforma eléctrica. Recordemos que el sector automotriz mundial tiene compromisos corporativos ya realizados que del año 2035 al 2050, ya lo mencionaba yo, van no solo a producir solo vehículos que utilicen energías limpias, sino que la energía que utilicen las plantas armadoras para la fabricación de estos vehículos deberán de también ser energías limpias. So pena que así se está estableciendo a nivel mundial también, de que aquellos países que no lo hagan tendrán que pagar ciertos aranceles extraordinarios, los cuales pueden sacarte de la competencia en la inversión global. Creo que con eso, esa sería mi respuesta. Gracias, doctor. Continuamos con Juan Pablo. Gracias. Sí, yo también creo que se frenarían algo las inversiones. El tema de qué tan sucia o limpia es la energía sí puede pegar. Son muchos factores, ¿no? Falta que se apruebe. Creo que estamos preocupándonos a veces como de más, pero bueno, es nuestro trabajo aquí, ¿no? Prepararnos para el peor escenario. A mí lo que más me preocupa, más que el tema de la contaminación o de qué tan limpia es la electricidad, es el tema de la disponibilidad. O sea, plantas nuevas automotrices requieren un montón de electricidad y si no hay ahorita la capacidad para instalar nuevas plantas al ritmo requerido, la razón por la que se la pensarían en llegar, digo, seguimos teniendo una ubicación privilegiada, eso no va a cambiar, tenemos costos muy competitivos en otros rubros, pero a mí lo que me preocuparía más es la disponibilidad de capacidad adicional para recibir a estas nuevas empresas, ¿no? María José lo mencionó también, a comparación de otros años, estábamos incluso adelante de la demanda y ahorita ya estamos casi en cuello de botella. Entonces, eso es lo que me preocupa a mí más, el tener capacidad para atender a estos nuevos clientes. Gracias, María José. Estamos ante un contexto en donde de pronto se comienza a ver como una tormenta perfecta, porque hay un punto en donde el TEMEC, el tratado, pues está pidiendo cada vez más la relocalización de proveeduría. El doctor José lo sabe muy bien, en donde hay mucha oportunidad de nuevas inversiones para el país, en donde se está presentando un camino muy ad hoc, pero en contraparte podemos tener esto. ¿Cuál pudiera ser esa afectación o ese impacto para nuevas inversiones? Y pues yo creo que se ha mencionado muy bien, nuestro país es extremadamente atractivo por muchos elementos. Sin embargo, esta incertidumbre asusta, ¿no? Y por lo tanto las empresas se cuestionan si sus inversiones se verán protegidas desde cualquier industria. Por otro lado, toda la cadena automotriz está sujeta a metas de descarbonización y más con el tiempo. La incertidumbre es muy clara en torno a los limitantes de proyectos de generación, de las renovables, de la competencia en el mercado, el cambio en reglas, etc. Si no se permite esta transición energética y este cumplimiento, ¿cómo podrían cumplir las empresas que lleguen con sus clientes? ¿No? Ahí ya se vería afectada o en juego su negocio principal. Entonces es muy importante que se tomen en cuenta esos aspectos para no frenar la economía, porque el sector automotriz es uno de los sectores más importantes que tiene México. Por último, lo que se mencionaba de la capacidad, ya llegan empresas, ya nos han tocado pues bastantitas, de distintas industrias, no solo automotriz, que llegan y no hay energía suficiente, ¿no? No hay energía suficiente a su llegada o no hay energía suficiente para hacer una expansión. Nos ha tocado también adquisiciones de empresas
que hacemos toda la parte de due diligence de los contratos de energía en los que están, ya sea con CFE o ya sea en el mercado o en autoabasto, y se hace un análisis, se hace una solicitud a CFE para hacer un incremento de carga y que de esto depende la adquisición de ese negocio. Y muchas veces el impedimento es la falta de energía. Entonces, las empresas son dinámicas y siempre van a tener que cambiar sus operaciones, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en autoabasto ya llevamos mucho tiempo donde no se puede hacer un cambio, una modificación en los permisos. Entonces, de igual manera, si incrementan su carga, pues está bien, están compartiendo suministro con CFE, le suministra más CFE y ya, el costo quizás sea mayor, pero siguen recibiendo esta energía. Por otro lado, y no pueden tener esa opcionalidad, ese dinamismo dentro de su mismo contrato. Por otro lado, el mercado, pues de la misma manera, siempre están conectados a la red de transmisión, donde se le paga un fee fijo, regulado a la CFE por mantener ese suministro. Sin embargo, el contrato de la misma manera de suministro tiene cierta capacidad y entonces el contrato de interconexión tiene otra, ¿no? ¿Qué tanta energía puedes recibir independientemente al compromiso que tienes con el suministrador o no? De eso, esa es la base para establecer el compromiso de suministro. Entonces, bien importante, bien crítico esta parte de la capacidad para que no estén topados de manera operativa, ¿no? Todos estos problemas generan costos muy importantes que impactan el sector laboral, el económico y el productivo. Muchísimas gracias, María José. Y justamente ese es un tema muy importante porque justamente quisiera pasar al otro enfoque de la pregunta. Es en ese sentido, ¿qué posibles acciones o qué posibles propuestas concretas se debería de aplicar o deberían aplicar los grandes consumidores eléctricos del sector automotriz para asegurar que ese consumo continúe siendo redituable? Porque también comentaban el tema del alto costo, ¿no? También comentaban de que esto pudiera incrementar también en ese sentido, ¿no? El tema del costo. O sea, ¿cómo poder mantener que sea redituable y a la vez lo más sustentable posible? Porque al final de cuentas son dos temas bien diferentes que hay que atender y que en este momento la industria y los grandes consumidores eléctricos pues tienen que comenzar a visualizar, ¿no? Ahí hay preguntas bien interesantes que ahorita los vamos a comenzar a tocar, pero ¿qué opinan de esto? Y comenzamos con Juan Pablo y posteriormente con el doctor y posteriormente con María José. Gracias. Aquí lo que se me ocurre es así, luego, empezar a meternos en el tema de eficiencia energética. Muchas empresas ya han trabajado con eso, pero si no lo han visto a profundidad, ahorita es el momento. Independientemente qué pase con la reforma esta, pues sería lo que ya tendrías como aventajado, ¿no? Entonces, mi sugerencia sería algo muy concreto, proyectos de eficiencia energética o ahorro de energía, buscando cómo hacemos para, con lo que ya tenemos, usarlo de la manera más racional, más eficiente posible. Gracias, Juan Pablo. Doctor Susaya. Sí, bueno, yo por lo menos conozco de plantas que ya en México son un gran ejemplo de conversión para generar energía sustentable. Y además, pues los grandes consumidores también cada vez están trabajando en sus propias agendas verdes para ser también lo más sustentables posibles, ¿no? Esto creo que ha sido ya una cultura, lo mencionaba Juan Pablo ahorita, hay que buscar la eficiencia en el aprovechamiento de la energía y eso debe de ser fundamental. Hay buenos ejemplos en nuestro país con grandes empresas que hoy tienen una gran eficiencia en la utilización de energía, que obviamente siempre todo es mejorable y creo que esto nos obliga a buscar no solo las grandes empresas, sino que todos a su nivel de consumo debiéramos buscar la eficiencia en la utilización de energía. Adelante, María José. Pues yo creo que existen distintas estrategias de descarbonización.
vaya, el enfoque de la industria automotriz yo creo que debe de ser esa en este momento por lo que se viene, por lo que están solicitando las armadoras y las condiciones de exportación. Entonces ya mencionaron la parte de eficiencia energética. Si me enfoco en el aspecto de suministro de energía, el primer paso sería evaluar dónde están parados, ¿no? Si tienen contrato con CFE suministro básico, si les conviene CFE suministro básico, que hay veces sí conviene, si están en autoabasto legado, si están en suministro calificado, si tienen generación en sitio, cogeneración, generación distribuida con paneles solares, de qué tecnologías, a qué plantas se les suministra, cómo va a crecer su consumo en los próximos 1, 3, 5 años para entender los cambios que se deben de hacer según su estrategia de reducción de huella de carbono. Actualmente los contratos en autoabasto requieren de mucha atención por la incertidumbre regulatoria que vivimos y desde antes de la iniciativa propuesta. Por lo tanto, el análisis va mucho más allá de lo que les puedo explicar en esta respuesta. Pero bueno, el segundo punto es evaluar si la migración al mercado eléctrico mayorista hace sentido de negocio para lograr un consumo renovable que permita cumplir con sus metas. Aparte de descarbonización, con sus metas de reducción de costos, ¿no? Porque ahorita todavía existe una muy buena oportunidad, una muy buena ventana donde hay ahorros en la generación de energía limpia. Para acompañar el suministro, si deben de adquirir certificados de energía limpia o si bien deben de adquirir I-RECs, que son reconocidos a nivel internacional. Hay algunas empresas que los reconocen los certificados mexicanos y hay algunas que requieren a nivel internacional. Entonces, armar una licitación para eso o solicitar al suministrador es bien importante según las metas que tengan y los requisitos de cumplimiento. Ahora, ¿qué equipo y adecuaciones tienen que realizar e invertir para hacer esta transición? CFE, SENACE tienen que ir a hacer un levantamiento, a visitar, a ver. Nosotros podemos darles una perspectiva high level de lo que se van a requerir, de cómo están en cumplimiento o no, para que sí estén listos para poder hacer esa transición, si hace sentido el negocio o no, ¿no? Y en ese sentido, hacer ese caso de negocios para justificar la transición es súper crítico. Como tercer punto es evaluar si se puede o debe combinar el suministro renovable desde el mercado con una generación en sitio y balancear la generación con los compromisos contractuales y con el consumo y que todos los términos y condiciones reflejen sus necesidades y perfil de riesgo. Cada planta podría tener su propia estrategia, ojo. Y luego para entender la oferta se debe de realizar una licitación totalmente imparcial donde puedan ver todo lo que las empresas llegan a poderles ofrecer, CFE calificados y todas las demás 50 y tantas empresas en suministro calificado que están participando. Serias que pueden presentar ofertas para analizar de manera cuantitativa y de manera cualitativa. Después del análisis y negociación del contrato, se pasa a la etapa de transición, es decir, la implementación de trámites, de equipo, de adecuaciones al centro de carga, etc. O sea, hay todo un proceso. Y luego, una vez que se logre esta transición, en cualquiera de los esquemas, se debe de poder medir, contar con tecnología suficiente para recopilar el Big Data, ¿no? Interpretar para tomar decisiones informadas y poder presentar de manera interna y a terceros. Por último, ¿cómo debes de reportar? ¿No? ¿Cómo te requiere la bolsa de valores reportar? Las instituciones financieras, tus clientes, tu corporativo. Tratar tratar de empatar y de no duplicar esfuerzos, ¿no? Entonces, sobre todo, que la información que se reporte sea confiable y repetitiva, ¿no? Que sí sea constante. Entonces, hay una estrategia o hay muchas estrategias que se pueden llevar a cabo, pero todo parte desde la base. ¿Dónde estoy parado? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y cuál es mi situación de consumo, de perfil de riesgos y de las necesidades que yo tengo a nivel corporativo? Muchas gracias, María José. Es muy interesante lo que nos comentas porque al final es un tema que cada empresa también tiene que comenzar a evaluar dónde están parados justamente, ¿no? Última pregunta dentro del panel para también, vamos a tratar de contestar hay unas preguntas muy interesantes y vamos a tratar de maximizar el tiempo. Finalmente, ¿consideran que la reforma eléctrica, de ser aprobada,
pudiera empujar o alejar el tema del el futuro del consumo verde. Por lo tanto, cómo de alguna manera pudiéramos estar visualizando también qué tanto nos pudiera alejar o acercar de la adopción cada vez más de los vehículos eléctricos, de la electrificación. Y quisiera comenzar con María José, posteriormente el doctor Sosaya y posteriormente Juan Pablo. Okay. Actualmente existe pues, muy buena oferta de energías renovables en el mercado eléctrico mayorista con ahorros muy interesantes. Si se elimina el esquema, los consumidores estarían limitados a solo adquirir probablemente las CFE desde fuentes más contaminantes. Por otro lado, ¿por qué? Porque también eliminamos la parte de subastas, entonces nos quedamos con las plantas de generación de CFE. Por otro lado, no se han reportado inversiones futuras en el corto o mediano plazo desde la CFE en cuestión de energías renovables. También debemos de considerar que la iniciativa de la reforma propone despachar primero la energía de CFE y dejar las renovables hacia el final, eliminando también el concepto de despacho económico. Además, la reforma propuesta también busca eliminar el concepto de certificados de energía limpia y por lo tanto desincentiva a los consumidores a consumir y adquirir estos instrumentos para poder trazar la energía renovable a ser consumida. Luego, si lo vemos desde el lado de los vehículos eléctricos, hay dos aspectos por considerar. El primero es la razón primordial de reemplazar vehículos normales o normales para nosotros hoy en día a vehículos eléctricos, que serán normalizados en un futuro muy, muy cercano. Y eso es la descarbonización, ¿no? A eso se resume. Se quiere descarbonizar, pretende sumar a la descarbonización. Y se busca contaminar menos y por lo tanto tenemos que ser congruentes, ¿no? Los materiales de los autos seguramente serán más amigables con el medio ambiente, existirán procesos menos contaminantes para producirlos. Ustedes sabrán más de eso que yo. Pero para que funcionen, de manera operacional, en este caso se elimina la necesidad de usar gasolina, se carga el vehículo y por lo tanto, para ser congruentes, habría que utilizar energía renovable, en su mayoría en conjunto con baterías y distintas tecnologías que ayuden a descarbonizar, ¿no? Que completen el ciclo completo. Ahora, debemos de recordar que el mayor reto de la transición energética es el reemplazo de un sistema que está actualmente creado en torno a los combustibles fósiles. No es fácil, va a tomar tiempo, inversión y voluntad lograr el cambio, ¿no? Balancear la seguridad energética con la sustentabilidad y la asequibilidad representa un gran reto en cualquier país que deberá atender la demanda actual y creciente. Las ciudades, por ejemplo, se tendrán que reinventar con planeación urbana sofisticada que logre adaptar su infraestructura actual a la digitalización, electrificación, innovación y a las tendencias del consumidor sustentable, mientras que las políticas deberán incentivar que los consumidores se sumen y que los inversionistas desempeñen su rol en la provisión de fondos para este tipo de proyectos, ¿no? Por último, hay que verlo por el lado de la demanda y de cómo sus consumos o de cómo sus negocios irán evolucionando en el sector automotriz. Bloomberg sacó un reporte donde dice que a nivel mundial los vehículos eléctricos podrían llegar a representar alrededor de un 57% del mercado de pasajeros para el 2040 y los autobuses eléctricos representarían un 81% de los autobuses municipales. Entonces, para facilitar la implementación, las ciudades deben de planear e incorporar infraestructura de carga que implicará la adaptación de los limitantes de la red existente, los transformadores y las subestaciones, ¿no? Estas tecnologías requieren de flexibilidad y demandarán capacidad de respaldo a más largo plazo para mitigar la intermitencia que se podría ocasionar, ¿no? Y la reforma, desafortunadamente, no propone estos avances, no considera estas nuevas tecnologías y, por lo tanto, puede poner en riesgo el negocio de la manufactura e implementación de vehículos eléctricos en México. Bien, quizás los manufacturen en México y exporten todo en su mayoría, lo cual volvemos a lo mismo, si no contiene una cierta cantidad limitada de carbono en su proceso, implicaría pagar altos costos arancelarios. Entonces, para concluir, se requiere de estrategia y regulación mucho más robusta, pensada en los beneficios a los consumidores y a sus tendencias a largo plazo. Muchas gracias, María José. Muy interesante. Doctor José. Sí, muchas gracias. Mira, yo te diría que la industria automotriz lucha precisamente contra el cambio climático desde dos vertientes principalmente. Primero, en el tema de la reducción de emisión de gases contaminantes de efecto invernadero en los vehículos
y además el compromiso hacia la fabricación de vehículos híbridos y eléctricos. Pero esta tecnología ya está, ya llegó, y no llegó para ver si queremos o no adaptarla. El mundo la va a tomar, y la va a tomar en un periodo de aquí al año 2050. Ya no habrá autos de combustión como existen actualmente. Entonces, el país, creo yo, los países tenemos que ir adecuándonos para tener y poder proveer de este tipo de infraestructura que esta tecnología requiere, porque a menos que aquí en México quisiéramos nosotros fabricar puros autos de combustión que sigan circulando en nuestras calles, pues la modernización de la tecnología estará en todo el mundo. Y es fundamental que esta transición hacia la electromovilidad requiere de una implementación de una política pública integral, pero que esta política contemple primero un marco jurídico adecuado para impulsar y regular el uso de estas tecnologías, y los apoyos a los potenciales consumidores de vehículos híbridos y eléctricos con incentivos fiscales y no fiscales, y además la infraestructura suficiente mediante la promoción de un modelo de negocios que fomente el crecimiento de la red pública de estaciones de recarga. Esto es fundamental. Ya vamos tarde en ello, tenemos que apresurar el paso para llegar ahí, porque no solo estamos hablando de que existan energías limpias, suficientes y a precio competitivo, sino que además haya la infraestructura suficiente para poder brindar estas energías a todos los automovilistas en el futuro cercano. Esa sería mi respuesta. Gracias, doctor Juan Pablo. Para finalizar y pasar rapidísimo a algunas preguntas. Estás en mute. Sí, los retos que veo son dos. El primero tiene que ver, como ya platicamos, con la capacidad de la CFE. El segundo tiene que ver también con la infraestructura, porque, por ejemplo, estos cargadores rápidos de Tesla utilizan voltajes mucho más altos que típicamente no se usan en México. Y si estamos hablando, ahorita ves 2, 3 Teslas en la calle. Cuando sean ya miles, eso quiere decir tienes que meter cableado y es un proyecto de infraestructura fuertísimo. Yo creo que ahorita muchas personas no están visualizando, no están entendiendo realmente lo que esto implica. Y sí creo que a partir del 2040, yo personalmente creo que las armadoras están hablando de, Volvo dice, para 2040 no voy a hacer carros con gasolina. Muchas empresas también, pero yo estoy casi seguro que van a terminar extendiendo eso, porque países de primer mundo, Alemania, por ejemplo, no es tan grande, es más fácil hacer eso. Países más grandes y en desarrollo, va a ser muy complicado que en pueblos chiquitos tengas electrolineras. Eso es otro. Tenemos que tener electrolineras en todo el país. Eso no sé, creo que no lo están viendo todavía. A lo que yo veo es que todavía va a haber espacio para carros de combustión interna. Va a ser, pues sí, cada vez menos, pero yo no creo que para el 2050, no sé, creo que para finales de este siglo todavía va a haber, en menor medida, pero todavía habrá algo de combustión interna, poquito, porque hay ciertos rincones en donde pues es muy complicado, ¿no? La inversión y demás. Entonces, en conclusión, creo que va a ser muy retador, así como están las cosas y como hemos visto que se maneja todo con la CFE, que puedan apoyar, primero, en el tema de capacidad y segundo, con el tema de infraestructura. Es más grande de lo que pensamos. Muchas gracias, Juan Pablo. Rápidamente voy a aprovechar los minutos que nos quedan. De verdad, es un tema muy complejo. De verdad es que aquí nuestro compromiso es comunicar perspectivas. Habrá puntos de coincidencia, habrá puntos que no, pero bueno, al final son muy respetables todos los comentarios. Respetamos los comentarios y la libre expresión. Al final de cuentas de eso se trata, pero bueno, todo con un enfoque siempre de respeto y de una perspectiva de comunicación. Hay muchas preguntas. Sin embargo, hay una pregunta que Eduardo Cruz parece que María José en su intervención ya la respondió. Quisiera comentar otra. Al final de cuentas, se comenta, tenemos requerimientos de clientes sobre el uso de energías limpias. Dentro de los próximos 4 años, basado en esto, iniciamos proyecto para cambiar a ser usuario calificado y participar en el MEM. ¿Debemos esperar? Nos dice Ernesto Arredondo.
¿Quién gusta contestar? Con gusto la contesto, que esto realmente es lo que hacemos todos los días. Recomendamos seguir adelante porque necesitamos poder cuidar nuestro negocio. Y ahorita existe una ventana de oportunidad importante en cuestión a costos y en cuestión a renovables en el mercado eléctrico mayorista. No es un proceso fácil y obviamente tenemos que hacer un análisis profundo de si se migra una carga, dos cargas, todas las cargas, el portafolio completo, o no se migra nada y se busca otro tipo de soluciones, ¿no? Que puedan cumplir. Se tiene que hacer un análisis de si requieren IREX, si requieren certificados de energía limpia, cuál es la alineación, qué tipo de proveedor buscan. Típicamente hacemos RFPs donde participan 32 empresas, suministradores calificados, otras 15 empresas de generación distribuida, si eso también se requiere, y típicamente participa alrededor del 60% entregando ofertas. Entonces, ahorita hay mucha oferta que puede ser aprovechada, especialmente antes de que empiece a migrar todos los de autoabasto a mercado o de que quieran migrar de manera voluntaria o de manera forzosa. No sabemos qué va a pasar. Entonces, definitivamente los animamos a evaluar esta alternativa, sin embargo, siempre con cautela. Siguiendo también el comentario de, creo que Eduardo, si están ya avanzados en el proceso, ya revisando contratos, mi recomendación es, hay que revisar el contrato en cuestión a las cláusulas específicas que contemplen escenarios de cambio en ley específicos en los que ahorita tenemos cierta visibilidad y hay que ser justos para los dos lados, ¿no? No nada más hay que protegernos a nosotros. Si hay un cambio donde nos veríamos imposibilitados a poder consumir energía de un tercero, pues sin penalización, ellos tampoco te pueden suministrar, sin penalización, todo el mundo regresa a como están ahorita actualmente. Entonces, todo está en cómo se redacta el contrato y cómo se protegen contractualmente. Sí los animo a evaluar esa alternativa. Gracias, María José. Doctor Susaya, también hay un poquito de revuelo del tema de si México realmente está listo en cuestión de infraestructura para adecuarse a estos países que ya han dicho y ya lo han anunciado oficialmente: a partir de tal año nosotros dejamos de producir y de consumir vehículos de combustión interna. Hay países como Reino Unido que incluso lo han adelantado y parece que al 2035 es en donde ya pusieron un top. México está listo para adecuarse a estos nuevos mercados. Y como lo comentaba Juan Pablo en la última pregunta, hay esa infraestructura para que de pronto empiece a elevar el consumo del auto eléctrico en el país. Bueno, precisamente yo mencionaba que uno de los factores fundamentales es el tener la infraestructura necesaria para este cambio de tecnología. Hoy en día está limitada, sí la hay. México ya produce autos eléctricos, sobre todo para exportación, pero vende autos eléctricos de importación aquí en nuestro país y fabricados. Y eso nos ha enseñado poco a poco a ir estableciendo esta infraestructura, pero en zonas muy limitadas. Creo que esto debe de ser un tema que sea coordinado por el gobierno federal, pero también en coordinación y colaboración con el sector privado. El gobierno federal debe de establecer los incentivos suficientes para que haya inversión en esta infraestructura y para que haya el cambio a este tipo de infraestructura y se vaya adecuando poco a poco. Yo también coincido que para el año 2050, el que la meta sea el año 2050, no es que ya no vamos a ver un auto de combustión. Sí, pero la producción en volumen se va a dedicar a autos eléctricos, híbridos, y eso es lo que se va a producir. Y los autos de combustión yo difícilmente veo que se pudieran seguir produciendo a gran escala como hoy se están haciendo, porque no va a haber ni los incentivos y también cada vez menos la infraestructura que hoy se está dedicada a este tipo de vehículos, pues se va a ir modificando para los vehículos eléctricos e híbridos. Entonces, esto es un cambio que viene y el que no lo quiera ver, pues es cerrar los ojos, porque se va a dar con México o sin México.
pues más vale que sea con México. Somos el cuarto exportador de vehículos en el mundo, somos el séptimo productor de vehículos en el mundo. Debemos de conservar y mejorar estas posiciones de liderazgo en el sector automotriz global. Y no lo vamos a hacer si no contamos con las energías suficientes, limpias y de manera competitiva. Gracias. Gracias, doctor. Última pregunta para respetar también el tiempo, pero vamos a reunir todas las preguntas para hacerles llegar posteriormente comentarios de nuestros panelistas. Una pregunta que es dirigida para María José, pero de todos modos me gustaría si el doctor Susaya también tiene un comentario al respecto. Hemos hecho análisis del escenario en el que el despacho ocurra conforme a la reforma escrita hoy y la generación con renovables reduciría casi hasta cero. ¿Sería probable en un escenario en que las plantas de CFE sean priorizadas dentro de la generación térmica, pero que se mantenga el despacho de renovables antes de las térmicas? Yo creo que, digo, si ya hicieron el análisis, me imagino que ustedes pueden contestarla mejor que yo, porque yo no he hecho ese análisis personalmente. Yo creo que eso le corresponde pues, al SENACE hacer la planeación de esos despachos. Creo que se debe de poder negociar algo que haga sentido para todas las partes. Es bien importante esa colaboración, pero sobre todo, es bien importante que el consumidor final, que somos ustedes y nosotros, tú y yo, las empresas también, que generan empleos, se vean beneficiadas del despacho que se decida. En casi todos los mercados abiertos a la competencia, el despacho es por despacho económico y esa es la práctica de mercado, la mejor, o el estándar de mercado a nivel global. Entonces, de que se pudiera, pues quizás se pudiera, no es mi expertise, es que no puedo contestarte al 100%, pero creo que ahí vale la pena hacer un análisis de lo conveniente al consumidor final. Muchas gracias. Doctor Susaya, ¿algún complemento o bien algún cierre de su parte en cuestión de la mía? También la mía, ¿cómo está apoyando la industria? También valdrá la pena que aquí nos escuchan varias empresas automotrices. ¿Cómo está apoyando también la mía ante esta nueva escenario? Bueno, hemos participado muy activamente cabildeando en favor del sector automotriz y de lo que consideramos será el futuro de México. Nuestras opiniones, las opiniones del sector hacia los diferentes actores, desde Cámara de Diputados, con senadores, con secretarios de Estado, con gobernadores. Hemos hecho ver la postura y las preocupaciones que tenemos. Y reiteramos que nos gustaría ver una reforma que sea más dirigida hacia la eficiencia, la capacidad y la competitividad de las energías limpias, que hacia una reforma de control nada más, de cómo controlo o cómo no controlo o cómo le paso el control, el mayor parte del control a una empresa estatal o no estatal, ¿no? Yo creo que todo es válido mientras aseguremos el futuro de México entre todos. Y aquí esto es una responsabilidad de todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y pues para concluir, María José, tu comentario de cierre, también desde Acclaim, pues sabemos que están súper involucrados en este tema de asesorar a empresas, pues tu mensaje de cierre, por favor. Claro, con mucho gusto. Ahí vi varios comentarios de empresas que requieren apoyo. Con mucho gusto podemos hacer un análisis para entender su situación actual, cuáles son las alternativas y cómo actuar. Muchas veces los corporativos tienen metas o principios ASG que están implementando, ambientales, sociales y de gobernanza, que quizás con la regulación existente en este país y en cualquier otro en Latinoamérica, a lo mejor no es aplicable precisamente o exactamente como lo es aplicable quizás en Europa o en Estados Unidos. Entonces, se tiene que ver, se tiene que tropicalizar a nivel local qué se puede hacer y qué conviene hacer. Nuestra labor como consultores es interpretar la ley, interpretar las decisiones que se van tomando y cómo hacerles ver cómo se van afectando o cómo van influyendo en los presupuestos y en las metas de reducción de la huella de carbono de cada consumidor. Entonces, con mucho gusto podríamos apoyarlos si requisieran el apoyo.
Pues muchísimas gracias. De verdad, un tema que una hora no es suficiente. Seguramente estaremos comunicando posteriormente. Todavía está en pleno cabildeo, lo sabemos. Nos preguntan que cuándo se define. Es incierto realmente en ese sentido, pero agradecemos mucho la perspectiva de María José Treviño, del doctor Sosaya como presidente de la MIA, y bueno, de Juan Pablo, que tuvo que retirar por agenda. También nos iba a acompañar Jack Cahan, un miembro del tema de la Cámara de Energía y con mucha experiencia. Sin embargo, por temas de salud no nos pudo acompañar. Esto va a estar en nuestro canal de YouTube para que puedan verlo y analizarlo nuevamente. Les agradezco mucho, María José, un placer y nuevamente haber coincidido en un panel contigo. Gracias por acompañarnos. Y doctor Sosaya, pues muchísimas gracias. Estaremos pendientes de las acciones de la MIA. Pues no nos despedimos, estaremos en contacto. Muchas gracias a nuestra audiencia, tuvimos una audiencia bastante interesante, con mucha interacción, y pues más que agradecerles y que tengan excelente cierre de mes de febrero.